Se pueden sentar. Seguimos hablando la palabra de Dios. Hace una semana que el pastor Lipe inició una serie sobre Adviento. Advenimiento es el momento que nosotros como pueblo nos preparamos para decirle bienvenido al Señor. La iglesia siempre está viviendo en la expectativa de que en cualquier momento se abren los cielos y se suenan las trompetas y el Señor regresa por nosotros. ¿Alguien dice amén? Pero es del Señor y es una bendición que podamos hacer memoria, recordarnos de vez en cuando que esa es nuestra esperanza. Y eso es el verdadero motivo de la Navidad. El verdadero motivo de la Navidad es que el Señor que vino volverá. Si bien estamos 100% seguros que nuestro Señor no nació un 25 de diciembre, pero no hay nada que nos impida apartar esta época del año para pensar, para teorizar, para reflexionar sobre la bendición de tener un Cristo que ha nacido. La semana pasada el pastor Lipe nos habló de uno de los valores de la Navidad, del Adviento, que es el valor de la esperanza. Y veíamos cómo Dios provee esperanza en lugares de desesperanza. En el día de hoy tengo el privilegio de traer a memoria, al corazón, otro valor de la Navidad, que es el valor del gozo. Sacúdele la mano a alguien, dile: esté gozoso hoy. Esté gozoso en el día de hoy. Y yo leo la palabra de Dios en Romanos 14, 17 y dice: porque el reino de Dios, escucha iglesia, el reino de Dios no es comida ni bebida. La celebración no se trata de comer o beber, aunque sí comemos y bebemos, amén. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Entonces el reino de Dios no se resume a comer y beber, se resume a vivir una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo. Mi hermano Josué tendrá la oportunidad de compartir con ustedes el tema de la paz, pero hoy quiero sembrar en su corazón la palabra de Dios con respecto al gozo del creyente. Dice alguien que cuando el pecado llegó al mundo entrando por una puerta, el gozo salió por otra puerta. Pues en el momento que Adán y Eva pecaron contra Dios, se apartaron de la voluntad de Dios, la primera reacción que tuvieron, o las primeras emociones que experimentaron, fueron las emociones de culpa, vergüenza y temor. Y donde hay culpa, vergüenza y temor, no puede haber gozo, porque el gozo es lo opuesto, lo contrario a lo que es la culpa, la vergüenza y el temor. Desde el momento que tomaron del fruto prohibido, dice la palabra que se escondieron. Y cuando Dios llama a Adán, Adán le dice: escuché tu voz, me di cuenta que yo estaba en vergüenza, me escondí. Así que en el Génesis capítulo 3, no solamente llegó el pecado al mundo, en el Génesis capítulo 3 salió corriendo el gozo de la historia humana. El pecado es el peor enemigo del hombre. El pecado es el peor enemigo de tus sueños, de tu proyecto de vida, de tu familia, de tu existencia. Y el hombre ha tratado por generaciones y generaciones regresar a este lugar donde una vez tenía gozo. Y si algo la historia ha enseñado, es que el hombre nunca ha podido encontrar esta puerta. Porque cuando Dios sacó al hombre del lugar donde había gozo, Dios cerró esa puerta y puso 2 querubines a vigilar esta puerta para que el hombre no pudiese volver por sus propios medios. Y ahí entonces toma importancia la historia de aquel hombre que nació en el pesebre. Porque cuando Jesús nació en el pesebre, Jesús comenzó a reescribir la historia. La puerta que se había cerrado en el Edén, Jesús viene a abrirla de nuevo. El gozo que se había ido en el Edén, Jesús viene a traer de nuevo el gozo a nuestras vidas. Por eso ningún hombre, ninguna mujer puede conocer el verdadero gozo hasta que abre su vida y permita que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Jesús y el Cristo de la gloria, viene y se entrone en su corazón. Porque fuera de Cristo no hay gozo, solamente hay una apariencia de gozo. Entonces era necesario que Dios hiciera lo que el hombre no podía hacer. El hombre no podía regresar al huerto del Edén.
Pero Dios sí podía traer el huerto del Edén al corazón del hombre. Y eso vino a nosotros cuando llegó Jesús. Así que la palabra nos manda una y otra vez a que estemos gozosos en Cristo. La pregunta es, porque a veces nosotros creyentes que conocemos a Dios no experimentamos este gozo, o por lo menos no lo experimentamos siempre. Es que estamos viviendo en un mundo caído. En ese mundo caído podemos experimentar destellos de gozo, pero el gozo pleno, completo y perfecto lo experimentaremos cuando el reino de Dios sea manifestado en nuestras vidas. Cuando regresa Cristo y nos lleva a un lugar donde no hay presencia de pecado, cuando seamos glorificados. Pero mientras vivimos aquí abajo, siempre estaremos en esta lucha de experimentar el gozo y perder el gozo. De hecho, no es nada extraño en las Escrituras. Podemos mirar en la Biblia y mirar los héroes de la fe y observar que algunos de ellos en algún momento también perdieron el gozo. Elías, por ejemplo, tuvo un enfrentamiento en el Monte Carmelo, él solo contra unos 300 profetas Baal. Y dice la palabra que Elías hizo llover literalmente fuego del cielo por la fe y por la palabra de Dios. Y después de esa gran victoria, hay una mujer que le dice a Elías: te voy a cortar la cabeza. ¿Sabe lo que hizo Elías? Perdió el gozo y salió corriendo, se escondió en una cueva. A veces perdemos el gozo porque nos atemoriza lo que piensan, lo que dicen, lo que planifican los otros acerca de nosotros. Pero no solamente Elías, Moisés me llama muchísimo la atención. En Números capítulo 11, versículo 15, en la Biblia encontramos en el libro de Números 11:15, Moisés hablándole a Dios le dice lo siguiente. Escuchen eso es paradójico. Si me vas a tratar así, dice Moisés a Dios, con todas estas pruebas, mejor mátame. Ahora lo que sigue es peor. Si es que he hallado gracia en tus ojos. Ahora, pónganse ustedes en los zapatos de Moisés. La oración correcta sería: si he hallado gracia ante tus ojos, sálvame, ¿sí o no? Pero Moisés está tan desenfocado, dice: si he hallado gracia ante tus ojos, mátame. Yo no entiendo esta oración de Moisés. ¿Cómo oramos mayormente? Por tu gracia, Señor, sálvame, bendíceme, sáname, cuídame por tu gracia. Porque la gracia de Dios es el favor de Dios manifestada en nuestras vidas. Pero Moisés dice: si he hallado gracia ante tus ojos, mejor mátame. Perdió el enfoque. Pero más aún, lo que le sucedió a Jeremías. Jeremías es un pastor, Jeremías es un profeta, es un hombre que Dios llamó a cuidar a Israel en un momento muy oscuro de la vida de Israel. Y Jeremías, en una de sus oraciones, escucha lo que le dice a Dios en Jeremías 9:2. Dice Jeremías: ojalá tuviese yo en el desierto un hotel que administrar, una posada junto al camino. Es un hotel en medio de la nada, para yo abandonar a este pueblo y alejarme de ellos. O sea, Dios le dice a Jeremías: mira, pastorea el pueblo, Pastor Crispín. Dice Jeremías: mira, Dios, en vez del pueblo, dame un hotel en medio de la interestatal donde nadie va a ir nunca, y dame ese hotel para yo administrarlo. Cuando pierdes el gozo, pierdes el enfoque. Cuando pierdes el enfoque, pierdes el sentido de la vida. Entonces todos en algún momento hemos experimentado esta especie de crisis de fe en la cual el gozo sale corriendo por la ventana. Pero una de las primeras verdades que tenemos que aprender en la mañana de hoy, para que no nos pase como Moisés y decirle a Dios: mejor mátanos, para que no nos pase como Jeremías, decirle a Dios: toma tu ministerio y dame un hotel para administrarlo. Un hotel donde no va nadie, porque en medio del desierto lo quería Jeremías, porque no quería bregar más ni tratar más con personas. La primera verdad que tenemos que entender es que el gozo, mis amados, el gozo verdadero es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si quieres vivir una vida de gozo, tienes que vivir una vida en perfecta armonía y relación con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo puedes tener alegría. La alegría es una respuesta a algún estímulo circunstancial en nuestras vidas.
El alcohol puede darte alegría momentánea. La droga puede darte alegría. Los placeres de esta vida pueden darte alegría. El problema es que cada día tienes que aumentar la dosis y terminan matándote. Te roban a tu familia, te roban tus finanzas, te roban tu salud. Los placeres de este mundo que te venden alegría terminan matándote. Pero el gozo es un estado mental fundamentado sobre el agradecimiento a Dios y cimentado sobre quién es Dios, lo que ha hecho en nosotros, lo que está hecho con nosotros. Y esto, mis amados hermanos, no hay nada ni nadie en esta vida ni en este mundo que te lo puede quitar, porque el gozo que Dios te da es un gozo sobrenatural. No lo entiende la mente, no lo comprende el corazón, no lo descifra la ciencia. Solamente Dios es capaz de hacer esto en tu vida. El gozo que Dios da no descansa en la abundancia de las cosas que yo tengo. El gozo que Dios da descansa en la abundancia de Dios. No estoy gozoso por la providencia. Estoy gozoso porque tengo al proveedor. Y el que tiene al proveedor en el desierto como en la tierra prometida, tiene provisión, porque la provisión depende del que provee. Cuando tienes al proveedor, no temes el lugar. Solamente estás preguntándote quién va a estar contigo en el lugar donde estás. Entonces el Espíritu Santo es quien produce gozo en nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que dice Habacuc 3, 17 al 19. El profeta Habacuc, en una crisis de fe, está hablando con Dios, está discutiendo con Dios, está haciéndole a Dios preguntas a verdades que él no entiende. ¿Por qué los impíos prosperan e Israel, el pueblo de Dios, está pasando Niágara en bicicleta? Y Habacuc, después de argumentar y discutir con Dios, Habacuc hace una confesión de fe. Dice Habacuc: aunque la higuera no florezca y que en las vides no hayan uvas, aunque se pierde la cosecha de la oliva, que no hay aceite para la lámpara para cocinar, y que los campos estén vacíos y nada de fruto, aunque mueren los chivos y la vaca en los campos, y que los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Dios es más importante que todo eso. No se trata de lo que tengo, se trata de a quién yo tengo. Te pregunto, iglesia, ¿a quién tienes? El gozo es un regalo de Dios. El gozo es don divino. La palabra bíblica traducida en gozo es la misma palabra traducida en gracia, que es la palabra chara o charis en griego. Así que gozo es una gracia, es una bendición. Así que cuando me falta gozo, cuando siento que no tengo gozo, tengo que salir corriendo a Dios en su presencia y pedirle a Dios que me llene de su gozo, de su presencia y de su santidad. El gran rey David, el salmista David, experimentó un momento donde a él se le había ido el gozo. David, en un descuido, le dio rienda suelta a la carne. Y David termina cometiendo pecado de fornicación y adulterio con una mujer que no era su esposa, una mujer llamada Betsabé. Dice la palabra que David estaba en la terraza del palacio tomando sol con un café y leyendo el periódico, y mira en la casa del frente y por la ventana y ve a una mujer que se está bañando, y dice David: pero qué bien se ve, y abusa de su autoridad, la manda a llamar. Dice la palabra que David pensó que había pecado en secreto, pero lo que había hecho en secreto, Dios tenía planes de juzgarlo en lo público. Y la mujer sale embarazada. Pero el pecado más grave de David es que David maquina, planifica, organiza un plan para matar al esposo y esconder el pecado que él había cometido. Oye, iglesia, no escondas tu pecado de Dios, porque escondiéndolo o confesándolo como quiera, Dios lo sabe. Pero el que esconde su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Y en la misericordia hay gozo, hay paz y hay bendición. Dice la palabra, después que David había matado a Urías el Eteo, el esposo de Betsabé, para quedarse con Betsabé, Dios le mandó a un profeta llamado Natán que lo confronta. El profeta le hace recordar a David que su rol era proteger a Urías el Eteo como su capitán y no matarlo para quedarlo con su esposa. Y después de esas palabras, David, por haber hecho esos actos tan horrendos ante Dios, se le fue el gozo.
Pero David no solamente sabía lo que él había hecho, David también conocía al Dios en el cual él había creído. Por eso dice la palabra que David escribió el Salmo 51. En el Salmo 51 David va de rodillas ante Dios, va boca abajo, se plancha ante la presencia de Dios, y David dice las siguientes palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado hace eco en mis oídos cada noche. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra, he tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido forjado y en pecado me concebió mi madre. Pero llegar al versículo 8, dice David: hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Esconde tu rostro, Dios, de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo sé que he pecado, yo sé que he hecho lo malo, pero te pido, Dios, por favor, versículo 11, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, quítame todo, no me quites tu presencia, y dame lo único que necesito para tener el propósito en esta vida, que es el gozo de tu salvación. Que te quiten todo, que te roben todo, que te arrebaten todo, pero jamás permites que te quiten la presencia de Dios. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay delicia, en su presencia hay victoria, y en su presencia está todo lo que tú y yo necesitamos en esta vida. Ahora, la receta de una vida de gozo descansa en tres verdades fundamentales. La primera es que el gozo en la vida del creyente es una decisión. Yo tengo que decidir cada día vivir en el gozo del Señor. Y si por alguna razón se apartó de mí el gozo del Señor, pues yo oro como David: vuélveme el gozo, Señor. Es una decisión. Por eso Pablo, desde la cárcel, podía cantar. Él y Silas cantaron estando en el cuarto más adentro, ahí con los pies atados en el cepo, en el calabozo. Dice, esos dos hombres cantaron. ¿Por qué? Porque decidieron ser gozosos en medio de la adversidad. Desde la cárcel, Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice: regocijaos en el Señor. Y luego le dice más adelante en Filipenses capítulo 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si tiene alguna virtud buena, digno de alabanza, piensen en eso, decidan pensar positivamente. Cuando voy a la presencia de Dios intencionalmente, ahí voy a encontrar gozo. Cuando te levantes en la mañana, antes de abrir el periódico, ve a la presencia a buscar gozo. A la hora de acostarte, no te acuestes viendo malas noticias, acuéstate en su presencia, ahí habrá gozo. Busca el gozo de Dios en su presencia. Decide vivir una vida de gozo. El segundo ingrediente para una vida de gozo en el creyente es caminar en obediencia a la palabra de Dios. Dice Jesús en Juan capítulo 15: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Ahora, si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo tengo gozo? Cuando el gozo de Cristo está en mí. Cuando el gozo de Cristo está en mí, cuando permanezco en la palabra de Jesús, como Jesús permanece en obediencia al Padre. Si estás viviendo una vida de espada a Dios, una vida de guerra contra Dios, no esperes tener el gozo de Dios. Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene del cielo. Todo lo bueno que tú anhelas en esta vida está en la faz de Cristo, en la faz de Dios en Cristo Jesús. Tú no puedes tener lo que es de Dios si no tienes a Dios.
Les voy a hablar un idioma que entienden mejor. Yo viví 18 años en República Dominicana. Muchos decían, no, Macay, ya tú eres dominicano ya. Decía, no. Tal vez parezca, pero no lo soy porque no tengo el derecho que tiene el dominicano. No podía votar ni siquiera para el alcalde pedáneo. No tenía el derecho que tiene el dominicano. Entonces yo no puedo pretender tener el derecho que tiene el dominicano si no soy dominicano. No pretendas tener los privilegios de un hijo de Dios si no eres un hijo de Dios. Que si yo quiero las cosas de Dios, debo vivir una vida de obediencia a Dios. Y ese es el principal problema de nuestra generación. Todo el mundo quiere a Dios, pero no quiere los compromisos de Dios. Eso no estaba. Cuando vivo en obediencia a Dios, vivo en el propósito de Dios. Y cuando vivo en el propósito de Dios, el resultado es gozo en el Señor. El tercer ingrediente para una vida de gozo es compañerismo gozoso. Rodéate de gente amarga y terminas más amargo que la hiel. Rodéate de gente cítrico y te vuelves un limón. Mira, la vida puede ser muy solitaria, sobre todo en Estados Unidos de América. Pero tienes que ser intencional en tener amigos, personas que te ayudan a levantarte. Es la palabra que en una ocasión Moisés estaba peleando una batalla por el pueblo y los brazos de Moisés comenzaron a cansarse. Dios no mandó a 2 ángeles a levantarle los brazos a Moisés. Mandó a Ur y a Aarón a levantarle las manos a Moisés. Te pregunto, ¿tienes alguien que te levanta las manos cuando tú estás cansado? ¿Tienes un amigo, un compañero de oración, un primo, un sobrino, un tío, un esposo, una esposa? Alguien que te dice, mira, no te des por vencido, que lo vamos a lograr, que Dios está contigo, sigue avanzando, no tires la toalla, porque Dios no ha terminado contigo. Voy a orar contigo, voy a orar por ti. Si vamos a fracasar juntos, pero yo sé que Dios cumplirá su propósito en ti. Necesitamos compañerismos gozosos. Tenemos que ser intencionales en intervenir en la vida de otros para ayudarlos a levantarse cuando se caen. Eso es una parada en el camino. ¿Ok? De vez en cuando nosotros tenemos que ir donde el caído, ayudarlo a levantarse. Pero no podemos vivir rodeados de caídos, porque terminaremos arrastrándonos también. Dice 1 Corintios 15, 33. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Así que tengamos cuidado. El último ingrediente para una vida de gozo es lo que llamo Cristo en nosotros. Porque Cristo es el gozo de Dios. Lucas 2, 8 al 14 dice: había pastores en la región de Belén que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas noticias ¿de qué? De gran gozo. No noticias de gozo, sino noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y este es el Cristo, el Señor. La primera Navidad se celebró aquella noche cuando el verbo de Dios, Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros. En esta temporada, iglesia, que estamos celebrando que Jesucristo nació, que estamos celebrando aquella noche que el Hijo de Dios nació, tenemos que celebrarlo como aquella noche con gran gozo. Cuando Jesús llega a tu vida y se entrona en tu corazón, no solamente como una noticia, sino como una realidad, una verdad, es el gozo de Dios que viene y se entrona en tu vida. Tal vez hay motivos por lo cual estar triste. A veces estamos tristes por un luto, por un dolor, por una enfermedad.
que a veces la misma Navidad nos recuerda razones en vez de estar gozoso, de estar triste. Pero te desafío en esta temporada a que por un momento dejas de mirarte a ti, comienza a mirar a Cristo y contempla la gloria de Dios en la faz de Cristo y disfruta del gozo que Dios te da. No vamos a estar siempre gozosos, pero es imposible vivir bien sin gozo. Hay muchas cosas que nos roban el gozo. A veces queremos tener el control de todo, y ese querer tener el control de todo te roba el gozo. Amada iglesia, tú no necesitas tener el control de todo, pero sí necesitas confiar en aquel que tiene el control de todo. O sea, nos gozamos por ese 90%. El otro 10% está en la mano del Señor. Tú no necesitas tener el 100%. Cuando Israel llegó frente al Mar Rojo, dice la palabra, con el faraón detrás, se enfrentaron a la aniquilación. E Israel no sabía qué hacer, y Moisés fue a la presencia de Dios a orar. Bueno, claro que sí hay que orar porque hay agua de frente, un ejército detrás. Y Dios le dijo a Moisés: ¿y por qué me estás clamando a mí? Dile a ese pueblo que marche hacia el mar. Ahora, si marcha hacia el mar, ¿qué puede pasar? Ahogarse. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo? Que le va a llevar a la tierra prometida. Tú puedes confiar en lo que estás viendo o puedes confiar en lo que Dios ha dicho. Pero no puedes caminar por fe y por vista al mismo tiempo. Porque solo como cuando comenzamos a caminar, veremos cómo se abre el mar. Por eso quiero leer, y con eso concluyo en esta mañana, Sofonías 3:14. Israel a punto de enfrentarse con la aniquilación. Eso es cuando estaban a punto de ser invadidos por Babilonia. Allá, unos 500 y tantos años antes de Cristo. Dios levanta un profeta llamado Sofonías. Y Sofonías le dice a Israel: yo sé que la muerte está tocando a tu puerta. Yo sé que el enemigo está a la puerta de la ciudad. Yo sé que hay un decreto de muerte sobre el pueblo de Dios. Pero escucha eso, Israel. Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo en medio del peligro. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Porque Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo, iglesia, se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Porque, iglesia, escucha, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, no importa lo que diga la Casa Blanca. Él te salvará, no importa lo que diga el Congreso. Él te salvará, no importa lo que diga el IRS. Él te salvará, no importa lo que dicen los cabezudos de Wall Street. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Por qué? Porque Jehová está en medio de ti, poderoso, gigante. Cuando miras los montes que te quiten, que te roben el gozo, recuérdate eso, iglesia, que Jehová está en medio de ti. Por lo tanto, decídete por el gozo. Conoce y obedece la palabra de Dios. Rodéate de hermanos gozosos y agárrate de Cristo en todo momento, porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien quiere ponerse de pie y darle gracias a Dios? ¿Alguien se pone de pie y dale gracias a Dios? Ponte de pie y dale gracias a Dios en esta mañana. Dile: Señor, te doy gracias. Gracias porque en el día de hoy tú has hablado a mi vida. En el día de hoy yo decido y escojo el gozo sobre el lamento. ¿Alguien lo dice? Señor, escojo el lamento, el gozo sobre el lamento. Yo no necesito tener el control de todo.
pero sí dame fe para confiar y creer en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Yo no sé lo que será mañana, pero confío en el Dios que mañana conoce. Yo no sé lo que será de mi empleo. Yo no sé lo que será de mi casa. Yo no sé lo que serán de mis sueños. Yo no sé lo que será de mi descendencia. Pero yo confío en el Dios que ya ha estado en mi futuro. En el Dios que ya vio mi ayer. En el Dios que ya vio no el 2023, sino el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 2030. El Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. El Dios que desde el pasado llamó y le habló al futuro. El Dios que habla y se hace. El Dios que establece. Y nadie puede detener su poderosa mano. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Iglesia, levanta tu mano, dale gracias a Dios. Abre tus labios y cántale al Señor y da gloria, da voces de júbilo. Dile, Señor, abrazo el gozo, fuera el temor, fuera la vergüenza, fuera la tristeza, fuera la culpa, fuera el pecado en mi vida. Y abrazo el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo de Dios es mi fortaleza. El gozo de Dios es mi fortaleza. El gozo de Dios es mi